En este bloque de 44 pisos, muy cerca de Central Park, vive Patricia, una aragonesa que ahora mismo vamos a conocer. Muy buenas, Hola, Patricia, Jorge. ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Jorge, de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal, Finalmente. Patricia? Bueno, ¿y quién tenemos aquí? ¿Quién es esta? ¿Cómo te llamas? Hola. Venga, pasa, ¿Vamos? Andrea. Pasa, Jorge. Uy, cómo corre esta chica. ¿Y a quién viene a ver? Te presento, Juan, mi marido. ¿Qué tal, Juan? Encantado, Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Somos proveedores de cosméticos y fragancias para Duty Free, entonces me ocupo de Estados Unidos y Canadá y pues es el mismo grupo, es Clarins, Essence Corp, es la distribuidora. Entonces llevo aquí pues 5 años ya en febrero, nos conocimos en el 2001 y bueno, el tiempo pasa rápido. Y veo que tenéis la casa ya decorada con vuestro árbol. Claro. ¿Aquí quién llega? ¿Santa Claus, Papá Noel, los Reyes Magos? Aquí llega Papá Noel y Santa Claus, porque claro es el mismo, pero... Y los Reyes Magos llegan en España, entonces tenemos regalos aquí para el 24 y luego en España tenemos regalos de Reyes. En ese árbol, los que deja los regalos Santa Claus, ¿tú crees que es fácil verlo por las calles de Nueva York? Bueno, en Nueva York hay que verlo, o sea, porque si no se ve en Nueva York es difícil verlo en otra parte, pero hay que buscarlo, así que si quieres lo podemos intentar. Bueno, y en nuestra búsqueda de Santa Claus hemos venido a parar a un mercadillo navideño, que Sí. podría ser un lugar donde está, pero no lo vemos. Este es el famoso Bryant Park, que nos encanta venir aquí en Navidades para dar paseos, ponen aquí el patinaje sobre hielo y música navideña, ponen aquí también cabañas con toda la decoración de Navidad, regalos para niños, para mayores. Pero hoy no es el mejor día de todos, está diluviando. Aquí es cuestión de A a Z, tienes todo tipo de colgantes para el árbol, personalizados, tienes regalos también, bufandas, cosas más bien artesanales. Nosotros solimos ir una semana a España y solemos quedarnos una semana aquí y así aprovechamos los dos. La comida es diferente. ¿Cordero o pavo? Cordero, lechal. Sí, cordero Un buen no. ternasco de Aragón, Ternasco, ¿no? Con eso iba a patatas decir, a lo cordero pobre. no, ternasco de Aragón, sí, sí, definitivamente. Y luego, pues, aparte de eso, la decoración digamos, aquí es muy exuberante, pero porque estamos en Nueva York. Pero en Zaragoza también se decora divino, Paso de Independencia, con el Corte Inglés y todo, así que la calle Alfonso está muy, muy chula, entonces depende. Estamos en la tienda de las más famosas del mundo entero, en FAO, y bueno, aquí tenemos que encontrar nuestros juguetes para Papá Noel y para Reyes. ¿A que sí? ¿A que sí, Andrea? Bueno, se está ya loca, ¿no? Ya mirando todos los juguetes que hay aquí. Sí, porque se pueden comiendo encontrar gominolas. juguetes gigantes, Exacto. tecnológicos, de todo. Tecnológicos y también personalizados, te los hacen si quieres, o sea, tienes un catálogo y te los hacen a lo que tú quieras. Aquí es cuestión de dinero. Vamos, casi el taller de Santa Claus que está aquí. Totalmente, el taller de Santa Claus. Oye, y en estas fechas navideñas, ¿a la familia se le echa más de menos? Hombre, claro, la verdad es que es lo que nos falta. O sea, tenemos toda la familia en España, en Zaragoza, y bueno, su padre es Santander, y la verdad es que es lo que te hace falta. Bueno, pero otra cosa que a lo mejor también los abuelos echan de menos a la nieta. Claro, y la ven por Skype, la ven por cámara muchas veces. ¿Mantenéis ¿A el que sí? contacto por internet? Sí, muchísimo, casi todos los días nos vemos. Bueno, ya que estamos en este almacén, por otra de las cosas que es famoso, es Sí. porque está el piano de la película Big que tocaba Tom Hanks. Claro, es súper chulo, entonces es un piano gigantesco, está arriba. Si quieres podemos ir a verlo y hay shows y todo profesionales que a lo mejor podemos echar un vistazo. Estamos en Le Pier 17, que es otra de las paradas obligatorias cuando visitas Manhattan. Con uno de los emblemas de Nueva York al fondo. Exacto, el puente de Brooklyn es una de las cosas obligatorias o para pasear durante el día, cruzarlo con las luces de la noche, es de las cosas más románticas que hacer. Y que nos han dicho que estaba Santa Claus y venimos aquí a verlo. Las cosas que hay que hacer por los hijos, ¿verdad? Sí, la verdad es que se hace de todo, se hace lo imposible. ¡Mira quién hemos encontrado! ¡Qué suerte! Por fin, después de tanto buscar, mira quién hemos encontrado. Andrea, sí, Santa Claus, es Papá Noel. Oh my God, what is that? ¿Qué es esto? These are the magic candy canes. Es un caramelo mágico, qué suerte. Magic. Mira. And I've got one for me. Sí, Is that for me? eso es La para carta, Santa. para Santa. I'll open it here. Es un caramelo para ti. Di thank you. So that's a magic candy cane. Es Right mágico. from Santa. And ¿Le das un besito mágico? one for you too. Oh, thank you, No, I Santa. couldn't Thank you leave very you much. out, could I?
Creo que Santa nos ha enterado que somos españoles. Somos We españoles. are from Spain. And she's going to sing you Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Un ¿Le puedes villancico. cantar una canción A ver. de Navidad? Sí, a ver, vamos a intentarlo. Sí. Belén, Campanas de Belén. campanas de Belén. Creo que está un poco asustada. ¿Otro caramelo? Bueno, Andrea está alucinada con Santa Está- Claus. Hemos tenido una suerte increíble de haberlo encontrado en Nueva York. Thank you so much, ¿Le puedes Santa. preguntar si va a visitar también España este año, si va a dejar muchos regalos? ¿Vas a visitar España? Are you going to come to Spain this Of year? course. Yeah. I'm all over the world. Todo el mundo. Yes, yes, yes. Oye, Oh, ¿le podemos hasta preguntar España. si Yes. los chicos de Aragón se han portado bien? Sí. Okay, vamos a preguntárselo. Have they behaved right this year? Do you think? When they see Santa, they all behave well. Oh, bueno, cuando ven Santa todos se portan bien, ok. Bueno, Sí. pues este año vamos a tener muchos regalos, los Vale. chicos aragoneses. Exacto. ¿Y vosotros cuándo volveréis por Aragón? ¿Qué día llegaréis? Pues llegamos el 28 para fin de año, así que estaremos con Santa aquí en Nueva York y luego iremos con los Sí. tres Reyes Magos a España. Really? Yeah? Sí, sí, Oh. sí. The Wisdom. Con la competencia. Sí. The Wisdom will be in Spain actually, yeah. But we'll be with you, with Santa, we'll be here in New York. Yeah. ¿Le das un besito a Santa? Venga, vamos a dar musita Santa. Fuerte, fuerte. Bueno, hemos dejado a Santa Claus y nos hemos encontrado ahora con un coro que dicen que es de los más importantes de la ciudad. Sí, es de los más importantes, de los más típicos. ¿Cómo se llama? Se llama Big Apple Chorus y bueno, actúan aquí casi todos los fines de semana y entre semana, pero de forma limitada hasta Navidad. Así que hay que venirse hasta aquí para verlo. Y aparte de vacaciones para Navidad, ¿os planteáis algún día volver a Zaragoza, pero a vivir ahí de verdad? Pues yo creo que se intentará. Se intentará, pero Bueno, sí. que sois muy jóvenes todavía, hay que darle más oportunidades a Nueva York, ¿verdad? Bueno, de momento estamos muy a gusto, pero se intentará, que lo echamos de menos también. Bueno, pues de momento nos vemos en unos días por Exacto. Zaragoza, ¿vale? ¿Me das un besito, Andrea? ¡Otro besito, Jorge! ¡Ay, qué bien! Otro para ti. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias para vosotros y que paséis unas felices fiestas. Hasta Igualmente, pronto. hasta luego. Esta Navidad vamos a cantar a los aragoneses que el mundo va. Venga. Como cada año, por estas fechas, los escapas. Hola, hemos llegado hasta el pier. No me digas el olor. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Oye, Andrea. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¿Has hecho daño? Creo que me ha cargado el reloj. Oregones, el mundo y Santa Claus os decía y Feliz Navidad. And a Merry Christmas too.